Lindo día, queridos espectadores. Estamos aquí una vez más con un video más para la materia de operaciones de transferencia de calor. Y en este video vamos a explicar un intercambiador de calor. Más específicamente voy a hablar o me voy a centrar en los intercambiadores de doble tubo. Pues bien, un pequeño recalentado. ¿Qué es un intercambiador de calor? Pues bien, los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. Y bueno, aquí abajo tenemos esquemas de intercambiadores de calor de doble tubo, de los cuales vamos a encontrar dos clasificaciones, en flujo en paralelo y en contraflujo. En flujo paralelo quiere decir que tanto el fluido principal como el fluido que enfría o calienta van en la misma dirección. Y en contraflujo es todo lo contrario. Pues bien, a continuación vamos a ver las partes de un intercambiador de calor de doble tubo. Pues bueno, para empezar tenemos el tubo del fluido principal, el cual es el que queremos enfriar o calentar. Posteriormente tenemos el tubo del fluido refrigerante o el fluido de calentamiento. Estas dos partes, al unirse y al trabajar conjuntamente, forman un intercambiador de calor de doble tubo. Y pues bueno, a continuación podemos encontrar esta maqueta de un intercambiador de calor de doble tubo, realizada con materiales hechos en casa, como es una caja de cereal, papeles de tubo de baño y un tubo de plástico, pues, de lavadora. Y pues bueno, podemos ver aquí la vista por fuera de un intercambiador de calor de doble tubo. Como podemos ver, tenemos o lo que predomina más en esta vista o en esta imagen, pues es la parte externa, ¿no? En donde va nuestro flujo refrigerante o de calentamiento, y podemos ver que va a tener una entrada y una salida de dicho flujo refrigerante o de calentamiento. Posteriormente, podemos ver ya nuestro intercambiador de calor internamente, en donde ahora sí ya podemos apreciar el tubo que conlleva o lleva al flujo principal, el cual queremos enfriar o calentar. Pues bien, ¿qué mecanismo de transferencia de calor ocurren dentro de un intercambiador de doble tubo? Bueno, para poder responder esta pregunta, debemos analizar la estructura de un intercambiador de doble tubo. Y aquí yo puse la imagen que se puede apreciar desde la maqueta, pero para tener una imagen, una perspectiva más sólida o más fácil de comprender, pues lo hice con figuras geométricas que no son nada más y nada menos que círculos, ¿no? En donde se presenta que tenemos un sólido, que es la parte de afuera, el tubo externo, un fluido posteriormente, que es nuestro fluido que calienta o que enfría. Posteriormente volvemos a tener un sólido, que es el que lleva a nuestro fluido principal, y el fluido principal, pues es el que queremos calentar o enfriar. Y regularmente se dividen en dos casos ese tipo de estructuras, en el que tenemos el caso 1, en donde el flujo de calor va de adentro hacia afuera, y el caso 2, donde el flujo de calor va de afuera hacia adentro. Pero bueno, aún no hemos respondido bien esta pregunta. ¿Y cómo la vamos a responder? Pues fácil y sencillamente recordando las definiciones de los mecanismos de transferencia de calor, como también viendo qué involucra o en qué consiste este tipo de intercambiador de calor. Podemos ver que tenemos fluidos y sólidos. ¿Y qué leyes o qué mecanismos predominan en los fluidos y los sólidos? Pues nada más y nada menos que los mecanismos de transferencia por convección y conducción. Pues bueno, entonces podemos decir que los intercambiadores de calor se efectúan los tres tipos de mecanismos de transferencia de calor.
pero primordialmente los mecanismos de convección y de conducción. Y estos dos mecanismos están expresados matemáticamente por la ley de Fourier y la ley del enfriamiento de Newton. Este, estos flujos de calor, por la ley de Fourier y por la ley de enfriamiento de Newton, pues están, por así decidas, o se adaptan más bien al sistema geométrico, que en este caso es un cilindro. Entonces tenemos que la ecuación de transferencia de calor por convección en un cilindro va a ser igual a 2pi por la longitud por el coeficiente de conductividad del material, por la diferencial de temperaturas entre el logaritmo natural del radio 2 entre el radio 1. Posteriormente, para la ley del enfriamiento de Newton, tenemos que el flujo de calor va a ser igual a 2pi por radio por la longitud por h, que recordemos que es una propiedad del fluido, o una variable que se relaciona al fluido, por nuestra diferencia de temperaturas. Y bueno, sin embargo, para determinar el flujo de calor que hay entre las paredes de un intercambiador de doble tubo, se prefiere usar el modelo de paredes compuestas para así tener el flujo de calor de todo el intercambiador. Es decir, que para que nosotros no estemos batallando de pared en pared, pues se trabaja con todo el intercambiador en conjunto. ¿Y cómo puede determinar el flujo de calor que hay en todo el intercambiador de calor? Pues fácil, con esta fórmula que nos dice que el flujo de calor en paredes es igual a 2pi por L por U por la diferencia de temperaturas, en donde U es el coeficiente global de transferencia de calor que me involucra a las transferencias de conducción y convección, y L es la longitud del intercambiador del calor. Pues bueno, por último, conclusiones. Y pues como conclusiones tenemos que los intercambiadores de calor dentro de la industria alimentaria son fundamentales, ya que toda industria con enfoque a los alimentos trabaja con fluidos que requieren procesos de enfriamiento de calentamiento. Y para fluidos en flujo, ¿no? Más que evidente. Como por ejemplo la pasteurización de la leche, generación de vapor sobrecalentado para esterilizaciones o enfriamiento de destilados. Y todos estos procesos pueden controlarse mediante la variable del flujo de calor, la cual puede ser determinada mediante las leyes básicas de los mecanismos de transferencia de calor o de modelos matemáticos para intercambiadores de calor más específicos, como por ejemplo el método de la temperatura media logarítmica para intercambiadores de coraza de uno o más pasos. Pues bueno, hasta aquí mi presentación y que tengan muy buena tarde.